Había estado preocupado por el catastrófico futuro que enfrentaba la princesa, pero al ver la figura de la mujer con el vestido negro de pie, soltó por completo la pesada piedra en su corazón. Lin no sabía en qué estado se encontraba actualmente la señorita bruja, ni tampoco sabía si ella, habiendo cruzado 100.000 años, podría enfrentarse al dios malvado caído. Sin embargo, mientras ella estuviera aquí, la seguridad personal básica de la princesa estaba garantizada. Incluso si estuviera planeando lo peor, la señorita bruja aún podría tomarla y huir de ese lugar. Esa había sido la única debilidad de Lin hasta ahora. Lin apartó la mirada discretamente. Él fingió ignorar la obvia implicación en los ojos de la señorita bruja que decía, «Ven a mí», y agachó la cabeza como una codorniz, mirando hacia atrás con el rabillo del ojo. Entonces sus ojos se encontraron con un par de hermosos ojos verde esmeralda llenos de lágrimas. Esa era Tilla. Su apariencia era exactamente como la recordaba, pero emanaba un aura insondable, casi dándole a Lin la ilusión de estar enfrentando directamente a una entidad divina. Pero esto era perfectamente normal. Después de todo, desde que cambió el destino de la Santa Tilla, Lin había quedado atrapada en la brecha divina de la luna sin salir, ignorante de los cambios en el panteón, naturalmente inconsciente de los asuntos relacionados con la diosa Tilla. Pero aún así, una emoción inexplicable todavía emergía desde lo más profundo de su corazón. «Lin, abrázame». Tilla, asimismo, no dijo nada, simplemente miró a Lin con ojos algo resentidos que parecían suplicar sutilmente con miles de hilos emocionales. «Perdóname». Una vez más, Lin sintió una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo. Todas estas mujeres estaban íntimamente ligadas a él y ahora se habían reunido sin previo acuerdo. Si él estuviera incluido, incluso podrían empezar una partida de mahjong. Parecía una bendición tener a todas esas mujeres, pero en realidad estaba al borde de un precipicio, donde un pequeño paso en falso lo llevaría a caer en el abismo sin fin. Un triángulo es la estructura más estable. Mierda, esto solo es cierto para las mujeres normales. Pero las 3 mujeres que tenía frente a él, al menos 2 de ellas no podían asociarse en absoluto con la palabra normal, y sus métodos eran absolutamente despiadados. Fue solo porque enfrentaban una crisis existencial y todos tenían un enemigo común que apenas lograron mantener este frágil equilibrio. De lo contrario, probablemente se habrían enfrentado entre sí en el siguiente segundo y se habrían involucrado en una pelea a muerte. En el ojo de la tormenta, Lin incluso se olvidó de la contaminación siempre presente del dios maligno y sintió profundamente la atmósfera tensa en el aire. Vuelve a mirar a esta princesa. Ni se te ocurra posar la vista en ellos. Justo cuando Lin estaba reflexionando profundamente, de repente sintió las manos de la princesa que estaban envueltas alrededor de su cuello, apretándose con fuerza como para estrangularlo, apretándolas ferozmente. Al mismo tiempo, su cuerpo fue volteado bruscamente y todo su rostro quedó enterrado en la enorme suavidad que exudaba una fragancia parecida a la de una rosa. Las acciones de Ibist fueron tan enérgicas que su intensa posesividad volvió a estallar, como si quisiera aplastar su cuerpo y fusionarlo con su propia carne y sangre. Maldita sea, mujeres desvergonzadas y baratas, ¿por qué siempre tienes que intentar robar el tesoro más preciado de esta princesa? En ese momento, los hermosos ojos rojos brillantes de Ibist brillaron con un brillo peligroso, su intención asesina era evidente, como si en el siguiente segundo, fuera a destrozar por completo a las 2 perras que estaban delante y detrás de ella. Sin embargo, fueron alguna vez la diosa Tilla y la señorita bruja blancos fáciles. Como mujeres, ellas también poseían una posesividad extremadamente patológica, queriendo monopolizar a Lin, estar encerradas para siempre con él. Déjalo ir, quítale tus sucias manos de encima. En un instante, tanto la bruja del juicio final como la diosa Tilla hablaron, sus ojos mirando ferozmente a Ibist. Mejora tu experiencia de lectura eliminando anuncios por tan solo $1. Eliminar anuncios desde $1. Capítulo 398 en 239, ya lo he ayudado antes /2. Capítulo 398, capítulo 239, lo he ayudado antes /2. Ni siquiera yo he hecho tales cosas con un Believer, Lin. Este pensamiento surgió simultáneamente en la mente de ambas mujeres, especialmente para la diosa Tilla. Después de todo, según el concepto de división de Ibist, ella y Tilla la santa silenciosa de hace 100.000 años no eran estrictamente hablando la misma persona. Ni siquiera había tenido encuentros privados con Lin, ni ninguna forma de comunicación. Lógicamente debería haber sido la última en llegar. Por lo tanto, la urgencia estuvo siempre intensamente presente en el corazón de la diosa Tilla que vivió 100.000 años después. Así, en el momento en que presenció la interacción íntima entre Ibist y Lin, sus emociones explotaron instantáneamente. Sin embargo, Ibist trató las actitudes de ambos con extremo desprecio. No solo eso, sino que cuando Lin intentó levantar la cabeza para recuperar el aliento, presionó con fuerza su cabeza hacia atrás contra el barranco como si estuviera alimentando a un bebé, acariciando suavemente su espalda.
Ustedes dos tienen derecho a hablarme de esa manera. A pesar de que sus movimientos eran tan suaves como los de una madre, los ojos de Ibist estaban llenos de burla, especialmente tú. Al segundo siguiente, sus ojos carmesí se volvieron hacia la bruja del juicio final, revelando un desprecio manifiesto. Apenas pude mantener una falsa relación entre dos personas recurriendo a medios tan despreciables como la alteración de recuerdos. No sabía que mi yo futuro revelaría un lado tan débil, verdaderamente nauseabundo. Tal vez se había contenido durante demasiado tiempo, tanto que Ibist liberó todas las emociones profundamente reprimidas en su corazón en ese momento. Su agresividad estaba en su apogeo. La señorita bruja, cuyas cejas y ojos aún conservaban cierta dulzura hace un momento, instantáneamente se volvió helada, su cuerpo resplandeciendo levemente con corrientes de poder divino aniquilador. ¿Quieres matarme? Ibist levantó las cejas provocativamente. Por favor, hazlo, pero al mismo tiempo, tu yo futuro también desaparecerá. Después de todo, ¿qué autoridad tienes para pararte aquí descaradamente de esta manera? Auge. Mientras los poderes divinos chocaban y fluctuaban, toda la brecha divina de la luna temblaba con ellos como si fuera a desintegrarse por completo al siguiente segundo. La figura de Ibist parpadeó levemente, sosteniendo a Lin en su abrazo, y apareció a miles de metros de distancia. Devuélvemelo. La bruja del juicio final miró desde su alta posición a Ibist, cuyos brazos estaban sangrando, y habló. Después de todo, era Ibist del futuro. Incluso restringido y debilitado por el largo río del tiempo y el espacio, la brecha de 100.000 años no pudo salvarse en poco tiempo. Especialmente desde que las cadenas de orden que simbolizaban a la diosa de la luna brillante fueron completamente destrozadas, el poder de Miss Witch se hizo aún más fuerte. Ibist ignoró sus brazos temblorosos, su expresión fría mientras miraba a la otra parte, todo sin decir. No sabía que ustedes dos tuvieran una relación así, dijo con firmeza, abrazando el cuerpo de Lin. Solo una mujer sombría que vive saboreando los recuerdos que dejé atrás. Salvo trucos despreciables, al final nada se puede cambiar. Sobre el asunto de provocar la ira de la bruja del juicio final, Ibist se atrevió a ser el primero en el mundo. ¿Y tú qué? Preguntó la bruja del juicio final con indiferencia. Dependiendo de medios tan mórbidos y deformes, obligándolo a quedarse a tu lado. Ibist, ¿de verdad te crees noble? Si todo fuera tan honorable y sincero como dices, ¿por qué, en este momento, lo sostienes con tanta tensión en tus brazos, en lugar de dejar que tome su propia decisión? Ibist soltó una risa fría, no lo olvides, soy tú, los llamados medios morbosos y deformados también son lo que una vez le hiciste. Cuando no te necesitan, cortas lazos, cuando te necesitan, afirmas ser la misma persona. Princesa, tus criterios de juicio parecen un poco ambiguos. Ahora me consideras uno más. Eso no es lo que dijiste antes. Deja ya de tonterías, si quieres pelear, entonces pelea. En una situación tan urgente, los dos se vieron envueltos en una acalorada discusión. Mientras tanto, Lin parecía haber renunciado a resistirse y permanecía inmóvil en el abrazo de Ibist. Esta escena cayó en los ojos de la diosa Tilla, quien estaba siendo ignorada a un lado, provocando que un sentimiento de agravio sin precedentes surgiera en su corazón. No se habían visto desde hacía 100.000 años, pero aparte de un breve contacto visual inicial, este perro de hombre nunca volvió a mostrarle ninguna señal. No hubiera sido bueno ofrecer aunque sea un poco de consuelo y aliento. Además, ahora no era el momento para conflictos internos. Al observar a Beatrice dentro de la puerta del reino divino, momentáneamente sorprendida y confundida, la diosa Tilla respiró profundamente. Eso, cállate, pequeña zorra. Aquí puedes hablar. Los brillantes ojos rojos de Ibist eran afilados como cuchillos, como si estuvieran a punto de despellejar viva a la diosa Tilla con su mirada. La bruja del juicio final miró sin emoción a Tilla, ejerciendo una presión invisible. Ese tipo de desprecio y desdén hacia un tercero era algo que venía de lo más profundo de sus huesos, como si nunca la hubieran considerado una igual, lo que hirió profundamente el corazón de la diosa Tilla. Si lo pensaba detenidamente, incluso con la poderosísima bruja del juicio final, su relación no era de alianza sino que simplemente implicaba una determinada transacción. Tal como hace un momento, cuando estaba a punto de hablar, la otra parte la miró con una mirada increíblemente fría. Después de todo, si fuera por Lin, Tilla estaba dispuesta a soportar cualquier humillación. Pero la situación en cuestión había encendido su orgullo como mujer. Además, ella también era un ser divino, y aunque no fuera tan poderosa como la bruja del juicio final, no significaba que no tuviera derecho a hablar. Al observar las dos figuras distantes, la diosa Tilla respiró profundamente. Está claro que ninguno de los dos ha establecido ninguna relación con él. Y algunas cosas solo han pasado entre él y yo. Un fuerte deseo de ganar surgió en su corazón. Al segundo siguiente, la diosa Tilla abrió ligeramente sus rosados labios, ya le he ayudado con eso. Su voz era increíblemente suave pero flotaba claramente en la distancia, llegando a los oídos de las dos mujeres.
En ese instante, Ibist y la bruja del juicio final vieron que sus brillantes pupilas rojas se dilataban rápidamente como si hubieran escuchado algo increíble. Después de un momento, las dos mujeres giraron la cabeza casi simultáneamente, mirando hacia la lejana diosa Tilla. ¿Qué dijiste? Los ojos de Ibist y la bruja del juicio final eran increíblemente huecos, sus voces como si vinieran de un abismo sin fin, frías y penetrantes. Y fue precisamente esta reacción la más aterradora. Por un momento, la diosa Tilla sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero para declarar la guerra, para situarse en la misma línea de partida que ellos, mordió con fuerza sus dientes de plata y se preparó, tratando de parecer tranquila. Frente a las dos miradas terriblemente intensas, la diosa Tilla no solo no retrocedió sino que levantó ligeramente su mano derecha. Ayudar con eso significa lidiar con los deseos. La diosa Tilla formó un círculo con su dedo índice y pulgar, repitiendo un movimiento de ida y vuelta. Ustedes dos deben haber intentado algo así con él antes, ¿no? Inmediatamente, un rastro de timidez apareció en su rostro mientras acariciaba su largo cabello junto a su oreja y bajaba suavemente la cabeza. Al principio no era muy hábil, así que usé un poco de saliva como efecto lubricante. Pero, esa parte suya es realmente notable. Mientras ella lanzaba una declaración explosiva tras otra, toda la divina Luna Gap parecía caer en un estado gobernado por la ley del silencio. En ese momento, Lin, acostado en el abrazo de Ibist, deseó poder asfixiarse y así evitar la trágica escena que podría desarrollarse a continuación. De hecho, desde el momento en que la princesa imperial y la señorita bruja pronunciaron la palabra puta, Lin se dio cuenta de que se avecinaban problemas. Habiendo leído la obra original, sabía que incluso Tilla, que parecía una muñeca, tenía su propia posesividad. Aunque se manifestó de manera diferente, no fue mucho menos intenso que el de Ibist. Así, en el instante en que surgió el conflicto, Lin ya había adivinado el resultado y solo podía esperar que ese momento se retrasara. Sin embargo, la voluntad mundial finalmente no le concedería sus deseos. Listo, esto es todo, Lin pensó desanimada. Esta trama concluirá mañana. Mejora tu experiencia de lectura eliminando anuncios por tan solo $1. Eliminar anuncios desde $1. Capítulo 399 en 240, Frente Unido en la búsqueda del marido logrado. Capítulo 399, capítulo 240, Frente Unido en la búsqueda del marido logrado. La brecha divina de la luna estaba llena de los interminables susurros y la contaminación del dios maligno caído, la situación era extremadamente desesperada y, claramente, nadie había escapado aún de esta desesperada situación. Sin embargo, cuando las palabras de la diosa Tilla llegaron suavemente, la atmósfera en todo el espacio se endureció instantáneamente. Si los ojos de Beatrice no hubieran permanecido vigilando con recelo a todos, uno podría haber pensado que el tiempo mismo se había congelado. Por supuesto, Lin, que todavía estaba acurrucado en el abrazo de Ibist, ni siquiera quería levantar la cabeza, deseando que el tiempo pudiera detenerse así para siempre. Para dar un ejemplo, fue como si la novia no, uno y la novia no, dos estuvieran luchando furiosamente para determinar quién era la dama principal, cuando de repente surgió una chica secundaria, luciendo el cuerpo de la novia no, uno, diciéndoles que su hombre era increíble en la cama y que ella lo disfrutaba muchísimo. Hola, Tilla. ¿Desde cuándo tienes un lado tan perra? Has alcanzado el máximo de tu capacidad para avivar las llamas, Podría ser que tu anterior apariencia recatada fuera solo una fachada y que en realidad seas una chica intrigante con un arsenal completo de tácticas de intriga palaciega. Lin, completamente desanimado, enterró su cabeza en el suave pecho de Ibist, pensando desesperadamente. Lo que debería haber sido una escena extremadamente sensual, se convirtió en una en la que Yun Chang, sintiendo el peligro, eligió la rareza de no tomar una postura. Este fue definitivamente el asunto más problemático al que se había enfrentado desde que llegó a este mundo. Dejemos de lado lo que la princesa y la señorita bruja pensarían de él después. El punto más crítico fue que una vez tuvo que devolver a Tilla a su camino de vida original, exponer la mentira de la hipnosis, solo para hacer que ella lo abandonara indignada. Y, sin embargo, después de todos los giros y vueltas, los destinos de ambos todavía estaban enredados. Pero ese no era el punto. El punto era que Tilla sabía que la hipnosis era falsa. Tal como están las cosas, parece que ha hecho las paces con ello. Sin embargo, cuanto más parecía así, más miedo tenía Lin. Si ese asunto se convirtiera en un dolor perpetuo para Tilla, solo quedaría enterrado en lo más profundo de su corazón y nunca se lo mencionaría a nadie. Pero al recordar la extrema perra de Tilla hace un momento, Lin sospechó que ella sacaría a relucir la llamada hipnosis como un tema como especia marital, para provocar a la princesa y a la señorita bruja. Al fin y al cabo, fueron ellos dos quienes lo empezaron y hasta ahora todavía no lo sabían. Una vez que supieron la verdad, a Lin le resultó difícil incluso pensar con claridad. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el mejor curso de acción? Ante tal situación, Lin, completamente descorazonado, deseó poder maldecirlo de hacía unos minutos.
¿Por qué no arrastraste a Beatrice a la autodestrucción unos segundos antes? Maldita sea mi bocaza, Lin. Justo cuando Lin estaba lleno de pensamientos de fatalidad inminente después de lo que pareció una eternidad de silencio, una voz fría finalmente llegó a su oído. Fue Ybist quien lo llamó por su nombre. También podría hacerse el muerto. Sin decir palabra, Lin enterró la cabeza en la suavidad de Ybist, intentando actuar como el avestruz y evitar esta situación. Pero al segundo siguiente, de repente sintió que su rostro era sujetado con fuerza por dos manos heladas, levantándolo con una postura irresistible. Al mismo tiempo, se encontró con un par de hermosos ojos rojos brillantes. En su memoria, la mirada de la princesa siempre fue tan afilada como cuchillos, y solo se suavizó cuando ella lo miraba. Pero en ese momento, esos ojos que deberían haber sido brillantes y cristalinos como rubíes, parecían desprovistos de todo brillo, apagados y vacíos. Es cierto lo que ella dijo. La voz de Ybist era muy suave. Sin embargo, Lin detectó un ligero temblor en su tono. Por alguna razón, el corazón del niño de repente se hizo un nudo. Incluso en la cordillera Soron, enfrentando la crisis de un objeto sellado de nivel 0, los ojos de Ybist nunca mostraron la desesperación que muestran ahora. Pero en ese momento, unas pocas palabras de Tilla le asestaron un golpe mucho más severo que aquella terrible experiencia. Princesa, Lin tartamudeó, sin palabras. Quizás hace unos momentos todavía podría utilizar un tono de broma, lamentando con un aullido la escena caótica que otros envidiaban. Pero como instigador de todo, al ver ahora la mirada desgarradora de Ybist, una emoción extraña sin precedentes surgió en su corazón. No importaba lo que pasara, los sentimientos que tenían por él eran extremadamente sinceros. Quizás sus expresiones fueron retorcidas, pero nadie quiere que un tercero se mezcle en su amor puro e impecable. Después de enterarse de la existencia de Miss Witch, Ybist aún podía consolarse con la idea de que, en realidad son la misma persona. Sin embargo, ahora con la decidida intrusión de Tilla ya no podían engañarse con tales mentiras. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Lin respiró profundamente tratando de calmar la inquietud en su corazón. Mientras tanto, un doloroso gemido llegó débilmente a sus oídos. Miró de reojo y quedó atónito. La señorita bruja, que había estado en silencio hasta ahora, apareció ante Tilla en algún momento, agarrándola del cuello y levantándola. Parecía haber regresado a la bruja del juicio final del pasado, que cazaba dioses y no tenía interés en nada mundano, su mirada hacia Tilla hueca y sombría, como si estuviera llena de innumerables líneas abstractas que causaban un hormigueo en el cuero cabelludo. Mejora tu experiencia de lectura eliminando anuncios por tan solo $1. Eliminar anuncios desde $1. Capítulo 400. En 240, se logró el Frente Unido para perseguir al marido. /2. Capítulo 400. Capítulo 240, se logró el Frente Unido para perseguir al marido. /2. Parecía que en ese preciso momento, el único pensamiento albergado en lo más profundo de su corazón era hacer que esa perra frente a ella probara las consecuencias de su sigilosa indulgencia. Tú, ¿con qué mano lo ayudaste? La voz de la señorita bruja resonó en la brecha de la luna divina. Esta era la primera vez que Lin veía a la señorita bruja, a quien siempre había respetado y anhelado, revelar ese lado. En su memoria, ella debería haber sido más distante y desdeñosa del mundo, no alguien que se dejara llevar por las emociones ante cualquier acontecimiento. Y el culpable de la escena que se desarrollaba ante él no era otro que él mismo. Lin respiró profundamente. Incluso Lin no sabía qué tipo de emociones caóticas estaba sintiendo la bruja del juicio final en ese momento. Este sentimiento incluso superó el odio y el resentimiento que alguna vez sintió por el mundo. Porque solo había una razón. Ella estaba muy por detrás de todos los demás, tal como Ybist había insinuado antes. Ella no era más que una mujer sombría que vivía el resto de su vida en una prisión 10.000 años después, confiando en los recuerdos que Ybist le había dejado. Ella nunca había experimentado personalmente ninguna de las interacciones íntimas que habían ocurrido entre su yo pasado y Lin. Esa ya era una inferioridad profundamente arraigada que la señorita bruja había enterrado profundamente dentro de sí misma, pero debido a que estaba sellada, incluso si había fantasías poco realistas en su corazón, era difícil ponerlas en práctica. Por supuesto, el aspecto más crucial fue la cuestión de la identidad. La ella de antes había intentado usar la relación entre una deidad y un creyente para mantener a Lin fuertemente unida a su lado. Este método resultó ser muy efectivo y, con recuerdos modificados, la bruja del juicio final se convirtió con éxito en la existencia que Lin más anhelaba. Pero esto también trajo consigo desventajas. Los dos rara vez se encontraban en días ordinarios y también estaba la barrera de la deidad y el creyente, lo que si bien hacía que Lin la extrañara, también traía consigo una gran sensación de distancia. Esta sensación de distancia provocó que la relación entre Miss Witch y él se detuviera. Incluso si ella tomara la iniciativa de proponerle un abrazo o un beso, él generalmente optaría por negarse. Sin mencionar ir más allá y ayudarlo con sus deseos.
Porque a los ojos de Lin, ella efectivamente se equiparaba con el concepto de diosa. Y ahora, al saber que incluso la diosa Tilla de la luna brillante, a quien ella menospreciaba, había participado en un acto tan extraordinario con Lin en privado, las defensas de la señorita bruja se derrumbaron instantáneamente. Al ser de personalidad extremadamente similar a Ibist, poseía naturalmente un espíritu competitivo y una posesividad insuperables. En ese mismo momento, estas emociones, mezcladas con celos y odio hacia la diosa Tilla, surgieron sin control. Esto es malo. La señorita bruja quiere matar a Tilla. Al darse cuenta de esto, Lin instintivamente levantó la cabeza y miró hacia la chica que estaba sostenida en el aire. Tenía la intención de usar su mirada para indicarle a Tilla que no se resistiera más a la señorita bruja, ni que hiciera más actos provocativos que pudieran complicar las cosas como lo había hecho antes. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, Lin se quedó paralizada. Pensó que vería una pizca de arrepentimiento en los ojos de Tilla, así como un sentimiento de culpa por su actual comportamiento cobarde. Inesperadamente. No fue hasta que levantó la vista que descubrió que la mirada de la niña parecía haber estado fija en él desde el principio, sin alejarse nunca en lo más mínimo. Ella no parecía guardar rencor hacia sus acciones. Sin pronunciar palabra, transmitió todos sus pensamientos internos a través de esos tiernos y gentiles ojos verdes. Como si dijera, está bien, Lin. En trance, se dio cuenta vagamente de que el ser que tenía frente a él podría no ser la Tilla que él conocía. Pareció entender algo y finalmente captó el profundo significado de la mirada que había perdurado durante 100.000 años. Lin respiró profundamente. En este punto, culparse a sí mismo por sus decisiones pasadas sería el acto de un cobarde. Un así llamado hombre no solo debe tener los medios y el coraje para establecer un harén, sino también poseer la capacidad y la determinación para resolver la escena caótica. Escapar sin cesar y, al final, echarles toda la culpa a ellos con sus personalidades distorsionadas es realmente un acto despreciable. Y sin embargo, a pesar de esto, Lin no podía imaginar ninguna forma para que las 4 mujeres, incluida la Santa Tilla, coexistieran pacíficamente. Su propia existencia parecía la de enemigos naturales, solo con la aniquilación completa de un bando se podía resolver el odio. Esto era como un microcosmos de la sociedad humana. Incluso el aparentemente próspero imperio de Saint Laurent estaba, de hecho, internamente podrido hasta la médula, con varias facciones y fuerzas constantemente involucradas en feroces conflictos políticos, donde un pequeño paso en falso podía resultar en una situación de vida o muerte. Sin embargo, incluso en una estructura de poder tan caótica y compleja, existía la posibilidad de una tregua temporal en ciertas circunstancias extremas. Esto se lograría estableciendo un enemigo común. Este enemigo tenía que ser lo suficientemente poderoso para obligar a estas facciones a unir fuerzas temporalmente y aunar todas sus fuerzas para revertir el rumbo de la derrota. Tales circunstancias no eran infrecuentes. Incluso Lin, de su vida anterior, había aprendido y comprendido claramente cómo muchas naciones en la historia habían ido a la guerra para desviar disputas internas. Por lo tanto, incluso con su mente en caos, Lin sabía que tenía que dar un paso adelante y acabar con todo. Durante la pelea anterior con Beatrice, le había infligido muchas heridas sutiles y permitió que el poder del demonio de la creación se filtrara en ellas. Este era un diseño que Lin había establecido desde el principio. Una vez que las cosas progresaron hasta el punto en que tuvo que caer en el país divino de la luna brillante con él, el poder del demonio de la creación remanente en Beatrice se convirtió en el ancla y la coordenada. Pero ahora, debido a la aparición de las 3 mujeres, las cosas no habían llegado a una etapa irreversible. Aunque ninguna de las 3 mujeres frente a él había alcanzado el nivel divino, la presencia de cualquiera de ellas activó sin precedentes la alarma de divinidad de Beatrice. Por eso decidió quedarse al margen y observar los cambios por el momento. Sin embargo, ¿cómo pudo Lin desprenderse tan fácilmente de esta existencia que perfectamente podría servir como un enemigo formidable? En el segundo siguiente, acompañado por la estimulación del poder demoníaco que quedaba en el cuerpo de Beatrice, su cuerpo tembló de repente. Era un impulso intenso que había olvidado hacía mucho tiempo, originado debajo del abdomen inferior, irradiando continuamente una sensación de hormigueo y calor que le hacía apretar las piernas instintivamente. Esa era la sensación de ser mujer. En un instante, el odio y la rabia que acababan de desaparecer volvieron a surgir. Morir. El violento poder del dios maligno mezclado con expresiones sin sentido y corrupción se transformó en una tormenta de tono negro que arrasó hacia Lin en la distancia. Al ver esto, los ojos oscuros de Ibist brillaron con intenciones letales, listos para borrar el ataque del oponente. Pero antes de que pudiera actuar, vio al joven en sus brazos activando nuevamente esa habilidad extraordinaria relacionada con el dominio del tiempo. Ocultación del tiempo, activado. No hace falta demasiado, basta con tomar prestado un segundo de 10 minutos en el futuro. Cuando la figura de Lin desapareció de la grieta temporal, ya había aparecido a cientos de metros de las 3 mujeres.
Allí estaba la entrada a la puerta del reino divino y al levantar la mirada, vio a Beatrice mirándolo con una expresión feroz. No sabía si este tipo estaba loco o qué, pero siguiendo la lógica de no dejar escapar a un pato entregado a la puerta, actuó instantáneamente en 0 cuadros perforando el pecho de Lin con dedos afilados. Tos. La sangre se derramó inmediatamente de la boca de Lin mientras su rostro palidecía y bajaba la cabeza. Al ver esto, Beatriz lo miró con desdén. ¿Cómo podría un ser que se había transformado completamente en un demonio arrojar sangre como un humano? Además, si tales medios físicos fueran efectivos, esta alimaña indestructible habría sido completamente eliminada del mundo hace mucho tiempo, así que ¿por qué habría esperado hasta ahora? Buena actuación. Al observar el lamentable estado del joven, Beatrice se burló por dentro. Sin embargo, en algún momento, un ser humano y un ser divino se cruzaron inadvertidamente con sus miradas. Podría haber sido una ilusión. En los ojos de Lin, Beatrice percibió un rastro de lástima. Como diciendo, estás acabado. Mejora tu experiencia de lectura eliminando anuncios por tan solo $1. Eliminar anuncios desde $1.